Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre la teología del libro de Josué. Estamos en el capítulo 13 y hoy vamos a mirar sobre la heredad de la media tribu, decíamos, de Manasés. Estuvimos mirando la tribu de Rubén, luego la tribu de Gad y ahora estamos iniciando a ver cuál es la heredad que le corresponde a esta media tribu de Manasés. Ya sabemos lo que significa, por qué se le dice media, porque una parte quedó en la Transjordania y la otra mitad quedó hacia la Cisjordania. Entonces de aquí viene el nombre de media tribu de Manasés. Es importante que nosotros tengamos esto en consideración para entender también la terminología. A través de esta terminología. Nosotros miramos en primer lugar y decimos que generalmente se piensa que estos versos fueron añadidos al núcleo básico. El núcleo básico nosotros encontramos en el capítulo 13 del 15 al 28. En el libro de Josué 17 se habla de la tribu de Manasés como una entidad única, no dividida en dos partes, Entonces, aquí ya comenzamos a entender, ¿verdad?, qué es lo que está pasando. Vamos a mirar un poco entonces el capítulo 17 de este mismo libro, donde encontramos a esta misma tribu, pero no dividida. Aquí, sin embargo, la encontramos dividida. Entonces, es más fácil que después se agregue algo que sucedió posteriormente, ¿verdad? O sea, una media tribu que queda hacia la Transjordania y otra media tribu hacia la Cisjordania. Entonces, con el tiempo, ¿verdad? Entonces, en cuanto que ellos van creciendo, en cuanto que ellos van tomando los territorios, entonces un grupo que queda del otro lado del río Jordán y el otro hacia la Cisjordania, Transjordania, Cisjordania. Pero este otro material que tenemos, que es el capítulo 17, vamos a mirar un poco cuando nos habla de la tribu de Manasés, nos da a entender de que no existía tal división anteriormente. También dice a la tribu de Manasés le tocó en suerte una parte del territorio, porque él era el primogénito de José. Pero Maquir, primogénito de Manasés, padre de Galaad, como era un hombre belicoso, ya había recibido la región de Galaad y la de Bashán. Y por eso la suerte correspondió a los otros clanes de los hijos de Manasés, a saber, a los hijos de Abiezer, a los hijos de Yelec, a los hijos de Asriel, a los hijos de Sequem, a los hijos de Semidá. Estos eran los hijos varones de Manasés, hijos de José, con sus respectivos clanes. Pero Zelofyad, hijo de Jefer,
hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tenía hijos varones. Sus hijas se llamaban Mahlá, Noá, Joglá, Milcá y Tirsá. Estas se presentaron al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Nun, y a los jefes, y les dijeron: el Señor ordenó a Moisés que nos diera una herencia entre nuestros hermanos. Y conforme a la orden del Señor, se les dio una herencia entre los hermanos de su padre. Así, Manasés obtuvo en suerte 10 porciones de territorio, además de la región de Galaad y de Bashán, que era al otro lado del Jordán, ya que las hijas de Manasés recibieron una herencia entre sus hijos. La región de Galaad pertenecía a los hijos de Manasés. La frontera de Manasés por el lado de Asher era Micmetat, que está enfrente de Shiquem. Luego seguía hacia el sur hasta Yasib, la fuente de Tapuaj. El territorio de Tapuaj pertenecía a Manasés, mientras que Tapuaj, en los límites de Manasés, pertenecía a los efraimitas. Bueno, y así continúa explicándonos un poco cómo esta tribu de Manasés en el 17 se nos presenta, ¿verdad? Una tribu aún que poco a poco se va expandiendo, va creciendo, y aquí también nos va contando, ¿verdad?, cómo va sucediendo la situación. Incluso dice que entre ellos hay uno que es belicoso, señora, y no entendéis las apisacueras. Entonces, ante esta situación, procuran, van viendo los territorios y se van dividiendo para que no haya guerra entre ellos, como decimos nosotros, paz, por la paz en casa, por la paz en casa. Bueno, entonces se habla de la tribu de Manasés como una entidad única al comienzo, que no estaba dividida en dos partes, y se mencionan los mismos territorios también. Los mismos territorios que nosotros tenemos aquí en el 13, 29 al 31. Nos dice así la mitad de la tribu de Manasés. Moisés también había dado una parte a los clanes de la mitad de la tribu de Manasés. Su territorio, partiendo de Mahanaim, comprendía todo Bashán, todo el territorio de Og, rey de Bashán, y todas las poblaciones de Yair en Bashán. En total, 60 ciudades. La mitad de Galaad, Astarot y Edrei, ciudades del reino de Og de Bashán, pasaron a los clanes de los hijos de Maquir, hijo de Manasés. Este fue el reparto que hizo Moisés. Se vuelve a insistir, no se olviden. Moisés, ¿verdad? Y entonces son ellos los primeros, las 3 tribus que reciben ya de parte de Moisés el reparto de las tierras. En las estepas de Moab, Moisés lo había hecho, al otro lado del Jordán, al este de Jericó. Pero Moisés no asignó ninguna herencia a la tribu de Leví, porque el Señor, el Dios de Israel, es su herencia, como él mismo se lo había declarado. Aquí también otro elemento que va entrando, ¿verdad? La cuestión que preocupaba por la pinta, ¿verdad?, era la cuestión de la tribu de Leví. Explicar y decir qué pasó con esa tribu. Entonces es Dios mismo, ¿verdad?, el que no le dio ninguna tribu, o mejor, ningún territorio a Leví, porque la herencia misma de Leví era Dios mismo. Entonces, acoge preocupana del templo, acoge preocupana del sacrificio, upeas escuela o recibita de las ofrendas, es la forma como ellos sobrevivirán, encargados del templo, encargados del aspecto religioso. Entonces los levitas y también los sacerdotes. Importante lo que hemos leído en el curso anterior, si ustedes van a escuchar un poco y a volver a repasar lo que dice también Ezequiel, porque Ezequiel incluso hablaba de 12.000 metros, etcétera, etcétera. O sea, como explicándonos a nosotros que la herencia era una herencia especial, pero dedicada, donde estará, dice, el santuario, donde estará, y ahí tendrán sus casas, tanto los levitas como los sacerdotes. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Durante la audiencia general, Francisco hizo un repaso a los principales momentos de su viaje a Hungría y Eslovaquia. Il mio è stato così un pellegrinaggio di preghiera nel cuore d'Europa, cominciando con l'adorazione e concluso con la pietà popolare.
Se refería a que el viaje inició con la misa en el Congreso Eucarístico Internacional, centrada en la adoración, y se clausuró en el Santuario Mariano de Šaštín. Dijo que estas son las claves para un peregrinaje fructífero: rezar y estar entre las personas. Francisco recordó que durante el viaje estuvieron muy presentes los mártires, los cristianos y creyentes de otras religiones que dieron testimonio de su fe durante los brutales años de persecución soviética. Dijo que es importante no olvidarlos. Uno dei vescovi slovacchi nel salutarmi mi ha detto, già anziano, io ho fatto il conduttore del tram per nascondermi dai comunisti. È bravo questo. Nella dittatura, nella persecuzione, questo vescovo era un conduttore del tram. Poi di nascosto faceva il suo mestiere di vescovo e nessuno lo sapeva. Così è la persecuzione. Francisco dijo que no se pueden olvidar episodios como ese y que tampoco se debe olvidar el propio pasado personal. Dijo que es clave para poder rezar. Non c'è preghiera senza memoria. Cosa vuol dire questo? Che noi quando preghiamo dobbiamo fare memoria della propria vita del proprio popolo, della vita di tanta gente che ci accompagna. Y hablando de memoria, pidió a la Unión Europea que volviera a la idea que promovieron sus fundadores en el pasado. Durante questo viaggio nel cuore dell'Europa ho pensato spesso ai padri dell'Unione Europea, come l'hanno sognato, no come un'agenzia per distribuire le colonizzazioni ideologiche della moda, no? Come l'hanno sognato loro, no? En la audiencia estaba presente un grupo de refugiados afganos y muchos más grupos que en las últimas ocasiones. También más parejas de recién casados que de costumbre, probablemente gracias a la disminución de las restricciones y el aumento de las personas vacunadas. Queridos hermanos y hermanas, el miércoles pasado regresé del viaje apostólico a Budapest y Eslovaquia. Fue una peregrinación de oración, un tiempo de gracia para ir a las raíces de la vida cristiana y una ocasión para renovar la esperanza. La oración comenzó en Budapest en la misa de clausura del Congreso Eucarístico Internacional con la adoración a Jesús sacramentado y se concluyó con la fiesta de la Virgen Dolorosa en Šaštín, Eslovaquia. El agradecimiento por nuestras raíces cristianas estuvo acompañado del ejemplo de los santos Cirilo y Metodio y otros testigos de la fe que son un modelo para imitar en nuestra misión evangelizadora. Además, durante este viaje he visto esperanza en los rostros de tantos jóvenes y de tantas familias, en la mirada de muchos consagrados que se comprometen en favor de los más necesitados, y en los encuentros con los hermanos de otras confesiones cristianas y de otras religiones. Este es el camino de la fraternidad, construir juntos el futuro de esperanza. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia, en particular a la comunidad del Colegio Mexicano. Doy gracias al Señor y a todos los que han hecho posible este viaje, y también a ustedes que me acompañan diariamente con la oración. Y les pido que sigan rezando para que las semillas esparcidas durante estos días den buenos frutos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Dominus vobiscum. Et con spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunque usque in seculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Amen. Han pasado varios meses desde el viaje del Papa a Irak, pero este país sigue recordando aquellas jornadas. Ahora lo hace con una serie de nuevos sellos postales. Tienen un valor que va desde los 1.500 dinares, en torno a $1, hasta los 500 dinares. Recuerdan momentos como la visita del Papa a Ur de los Caldeos, la tierra de Abraham, o su encuentro en Nayaf con Ali al-Sistani, líder espiritual de millones de musulmanes chiitas.
Uno de los sellos incluye una imagen de la fachada de la Catedral de Bagdad. No es la primera vez que Irak publica imágenes cristianas en sus sellos. En 2020, Irak publicó también esta serie con algunas iglesias de Bagdad que se vende todavía en webs de coleccionistas. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, movimiento profético. Miércoles, la misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Y sé que estás aquí. Tu gracia sobre mí. Llueve tu gracia y tu gloria
tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Seguimos, queridos amigos, con Ñan de Yarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando el capítulo 13 del libro de Josué. Y estábamos hablando de todas las villas de Yair que aparece en el capítulo 13, del versículo 30 en adelante. Aquí aparecen algunas cosas que difieren. Por ejemplo, el número de villas en este versículo difieren. En unas aparece 60 villas, en otras aparece 30, en Jueces aparece solamente 30, en otras aparece 23 villas, Primera Crónicas, allí aparece solamente 23. Y su vinculación geográfica también, unas veces se la sitúa erróneamente en la región de Bashán, ¿verdad? Mientras otras veces se la sitúa en Galaad, Bashán, Galaad. Entonces, ciertamente que son lugares vecinos, pero ya aquí el nombre, uno dice que está en Galaad, el otro dice que está en Bashán. Y sobre todo, entonces, encontramos todo en Primera Reyes 4:13. Según este autor, este estudioso Shimons, la atribución de las villas de Yair a Bashán ha hecho que se introduzca en el texto el número de 60 ciudades de Bashán, que constituyen el distrito de Argob. De acuerdo con una plausible corrección del texto masorético, el libro de los números 32-41, estas villas son en realidad Havot Ham. Havot, ahí está villa, Havot Ham, una ciudad mencionada ya en Génesis 14:5. Y conocida también por fuentes extrabíblicas. Entonces, por eso aquí, uno que te pone en Bashán, el otro que te pone en Galaad. Pero en fin, al final es como decir que le están incluyendo. En uno te ponía solamente 30, cuando se pone y se especifica solamente una región. Pero aquí, al poner y al dar un poco esa impresión que es Galaad por una parte y es también Bashán, entonces las 60 tribus, mucho más, ¿verdad? 30 y 30. Ahora en el versículo 31 nosotros tenemos que la mitad de Galaad dice Astarot y Edrei, ciudades del reino de Og en Bashán, pasaron a los clanes de los hijos de Maquir, hijo de Manasés. Este también es un versículo muy complejo. Contiene dos indicaciones muy distintas, que es la referencia a la mitad de Galaad. Hay que relacionarla con el versículo 30, ¿verdad? O sea, el versículo anterior, completando el territorio atribuido a la media tribu de Manasés. Lo siguiente indica cuál fue la propiedad de los maquiritas, es decir, Astarot y Edrei. Medio Galaad significa en este caso el presente distrito de Aglún, la parte alta entre los ríos Yabok y Yarmuk, hacia el este. Recuérdese que la parte occidental entre el Yabok y el lago de Galilea corresponde a la tribu de Gad, lo que está entonces más abajo. En el versículo 27 nosotros habíamos visto ese detalle. Dice justamente en el valle Bet Harán, Bet Minra, Sucot y Safón, el resto del reino de Sihón, rey de Hezbón. El lado oriental del Jordán hasta el extremo del mar de Genezaret le servía de límite. Entonces ahí está Gad. Luego tenemos Astarot. Como hemos visto, se la considera la capital del rey Og. Se la identifica generalmente con Tel Ashtar, al sur de Siria, junto a la frontera con Jordania. Este sería Astarot. Y luego tenemos la ciudad de Edrei, Der-A, en la frontera actual entre Siria y Jordania. Representa el punto más al sur
y al este del reinado de Og, a donde sale a enfrentarse con los israelitas. Luego tenemos la otra denominación que es Maquir, hijo de Manasés. Aquí está la explicación un poco de Maquir. Según Génesis, ya hemos leído 50:23, su abuelo José llegó a tenerlo en su regazo, lo que podría significar que lo adoptó. Pero el canto de Débora nombra a Maquir como una tribu junto a Efraín, Benjamín y Sacar. Entonces, a Maquir como una tribu, es una tribu más, ¿verdad? Junto a Efraín, Benjamín y Sacar. A la mitad de los maquiritas, el último matiz del texto pretende dejar claro que no todos los descendientes de Maquir residían en Astarot y Edrei. De hecho, la lista genealógica de Números 26-29 indica como hijo de Maquir a Galaad y como descendientes de Galaad, Yeser, Yelec, Asriel, Siquén, Semidá, Jefer, hijo de Jefer, luego Selofyad, hijas de Selofyad, Mahla, Noa, Jogla, Milca y Tirsa. Muchos de estos nombres hacen clara referencia a las localidades situadas al oeste del Jordán, en territorio de Manasés. Bueno, esto es entonces lo que nosotros vamos encontrando aquí en cuanto a la repartición, es decir, a la heredad que le corresponde a cada una de las tribus. Aquí estábamos hablando de la mitad de la tribu de Manasés y sobre todo con estos dos nombres que nos hacen entender la mitad, ¿verdad? Y estamos hablando también, estamos mirando un poco territorialmente dónde correspondería Maquir por una parte y el hijo también, ¿verdad? Que aparece después, al comienzo no lo teníamos, que es Yair. Maquir y Yair, los hijos de Manasés, uno de un lado y el otro del otro lado, ¿verdad? Y entonces es interesante cómo poco a poco, decíamos al comienzo, aparece en el texto del libro de los Números, cuando aparece la repartición también, o mejor dicho, cuando se habla de la composición, ahí está, la composición y la formación de la tribu de Manasés. Al comienzo se hablaba directamente y se decía como una sola tribu, ¿verdad? Pero ahora aparece por una cuestión bien geográfica en cuanto a la ocupación de la tierra. Y entonces un grupo que está hacia la Transjordania y el otro que está hacia la Cisjordania. Y desde ahí entonces se mira un poco. Maquir, por una parte, el hijo de Manasés, y Yair, el otro hijo también de Manasés. Volvemos enseguida con más en de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñandeyarañe Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñandeyarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñandeyarañe Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Por el año de la Eucaristía, Ñandeyarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505
036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yara Ñe'e ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, movimiento profético. Miércoles, la misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6:30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor, rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Ñande Yara Ñe'e les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento, y estamos mirando aquí Caleb y la tribu de Judá y estamos preguntándonos cuál es la redacción o cuál es el texto primitivo. ¿Será lo que se refiere a la tribu de Judá o lo que se refiere a una descripción de la tribu de Caleb? Y nosotros, mirando un poco, estamos viendo que parece que hay un enclave, decíamos, que pertenece a la familia de Caleb, pero que también forma parte de la tribu de Judá. Es decir, los dos entran aquí, dos en uno y Shahinaber. Tanto si miramos a Judá simplemente como tribu, o tanto si miramos a Caleb también, entonces encontramos prácticamente lo mismo. Por eso, 15:12 y 15:20 se parecen mucho, pero también se diferencian. El primero, Ze-Gebul, describe el territorio, ¿verdad? Es decir, lo que nosotros entendemos como el lugar, ¿verdad?, donde está esa tribu, la tribu de Judá. Y luego la segunda partecita que es Zot Nahalat, es decir, esto, ¿verdad?, esto que pertenece, que es la herencia. Y todo esto deja bien claro que la propiedad de este personaje, Caleb, forma parte de la heredad de Judá. Entonces, por eso decíamos, dos en uno. Aparece el personaje Caleb, que pertenece justamente a la tribu de Judá. Y por otra parte, también estamos hablando de este enclave, es decir, de este grupo que se encontraba allí en esa zona. Estamos hablando de Hebrón y estamos hablando también de Debir. Kiriat Arba se llamaba, dice, en ese tiempo, lo que hoy es Hebrón. Bueno, esto es muy interesante para que nosotros podamos ir descubriendo y podamos ir entendiendo lo que fue sucediendo aquí en este contexto general. Ahora vamos a mirar una introducción general de todo este texto, sobre todo con respecto a la petición que hace Caleb y la concesión de este pueblito, es decir, de Hebrón. Nosotros vamos a ver en el 14,
del 16 al 15. Vamos a mirar un poco, 14 del 16 al 15 es la petición que se hace. Dice así: los hijos de Judá fueron a Gilgal, donde estaba Josué. Y Caleb, hijo de Jefune, el kenicita, le dijo: tú sabes muy bien lo que el Señor dijo a Moisés, el hombre de Dios acerca de mí y de ti, en Kadesh Barné. Yo tenía 40 años cuando Moisés, el servidor del Señor, me envió de Kadesh Barné a explorar el país. Y yo lo informé con toda franqueza. Mientras los compañeros que habían ido conmigo desalentaban al pueblo, yo me mantuve plenamente fiel al Señor, mi Dios. Eso encontramos en el libro de los Números, ¿se acuerdan? En el capítulo 13, cuando ellos vuelven después del espionaje que habían hecho a la tierra prometida. Y entonces dice: yo me mantuve plenamente fiel al Señor, mi Dios. Aquel día Moisés hizo esta promesa ratificándola con un juramento. Es decir, upena oma hoy Moisés se premiaba porque por mi fidelidad. La tierra que pisaron tus pies será herencia tuya y de tus hijos para siempre serán herencia. Es decir, esta tierra quedará siempre en manos tuyas, de tu familia, de tu tribu. Después de vos, entonces, en manos de tus hijos. Porque te has mantenido plenamente fiel al Señor. Eso es lo que nosotros estábamos diciendo, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que se justifica, verdad? ¿Qué es lo que justifica aquí la presencia de este personaje de Caleb? Y justamente lo que está queriendo mostrar es, primero, lo que ya hemos leído y estudiado en el libro de los Números, capítulo 13, donde estos exploradores vienen, la gran mayoría se desaniman y quieren desanimar al pueblo diciéndole: baile ya poco, ya para llegar, vamos a volver todo a Egipto, upebe ya copona vez ineguri, sin grandes sobresaltos, ya se llevaré a. O sea, preferimos volver a la esclavitud, de cierta manera, en el sentido teológico, lo que nos está queriendo decir. Pero en esa oportunidad dice, este personaje, Caleb, es el que lucha y dice: no, upean diga tú y ñande ya po, ñande ella lucha, ñande ya conquistan, upean a la ñande yara, o me embaitego ñande, o me embaitebe ñande pope. Va a depender de nosotros. Qué interesante que es esta teología, ¿verdad? Es una teología del animar, de la esperanza, de decirnos que nosotros podemos salir adelante. Diga tú y con la ñande cangü, allá pitao bebe, ñande tindüina ante una realidad, porque hay polla que yenda ye. Entonces, él y Josué, justamente, Caleb y Josué, y son los dos únicos que después entrarán a la tierra prometida. Entonces nosotros decíamos que en el contexto de la obra de Josué se justifica sobre todo a este personaje por su fidelidad religiosa. Y aquí nosotros encontramos en este contexto lo que estamos mirando. Él, cuando pide, ¿verdad?, está recordando lo que ya Moisés le había dicho. Entonces le dice: todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Hoy tengo la misma fuerza que tenía entonces, tanto para combatir como para ir de un lado a otro. Por eso dame esta montaña que el Señor me prometió aquel día. Tú mismo oíste ese día que allí se encuentran los anaquitas y que las ciudades son grandes y amuralladas. Pero sin duda el Señor estará contigo y yo los expulsaré como Él me lo prometió. Bueno, esto es entonces lo que encontramos sobre este personaje. Y entonces, si vamos a mirar cuál es el texto primitivo, no siempre será fácil, ¿verdad? Si nos está hablando solamente de la tribu de Judá, o al mismo tiempo, ¿verdad?, la tribu de Judá, a la que pertenece también este personaje Caleb, y que tiene, y se le premia, entre comillas, su fidelidad religiosa. Volvemos enseguida con más ñande yarañe e Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, ñande yarañe
ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, movimiento profético. Miércoles, la misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Santa Teresa de Calcuta nos presenta estas frases para reflexionar sobre el amor. Lo que importa es cuánto amor ponemos en el trabajo que realizamos. Muchas veces basta una palabra, una mirada, un gesto para llenar el corazón del que amamos. Difunde el amor donde quiera que vayas. No dejes que nadie se aleje de ti sin ser un poco más feliz. El trabajo sin amor es esclavitud. Cada obra de amor llevada a cabo con todo el corazón siempre logrará acercar a la gente de Dios. Todo fiel tiene junto a sí un ángel como tutor y pastor para llevarlo a la vida, señalaba San Basilio para referirse al ángel custodio. Esto quiere decir que Dios ha dispuesto para cada persona un ángel protector con la misión de acompañarla y guiarla desde el momento de la concepción hasta la muerte. Por eso es una santa costumbre que cada 2 de octubre recordemos y celebremos la fiesta de los ángeles custodios, nuestros guardianes. La palabra ángel proviene del griego y significa mensajero. La Escritura da cuenta de su existencia y como en momentos cruciales de la historia de la salvación han aparecido con el propósito de llevar a cabo alguna misión especial. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica: los ángeles son servidores y mensajeros de Dios, porque contemplan constantemente el rostro de mi Padre que está en los cielos. Son agentes de sus órdenes, atentos a la voz de su palabra. La Iglesia celebra la fiesta de los ángeles custodios desde el siglo XVII. Fue instituida por el Papa Clemente X. Entonces nos preguntamos si es pecado el descansar. Por lo general no tendría, ¿verdad?, la malicia del pecado mortal. Al contrario, el descanso es tan importante para renovar nuestras fuerzas y tener mejores relaciones con los demás. Pero cuando nosotros la concebimos, ese descanso, como algo que sobrepasa y está dispuesto incluso a desafiar una obligación seria, entonces en ese sentido sí está mal, porque ahí entra la pereza. Santo Tomás completa su definición de pereza al decir que es el adormecimiento en la presencia del bien espiritual, que es el bien de Dios, es decir, es el bien divino.
En otras palabras, nosotros podemos decir que una persona se angustia formalmente ante la perspectiva de lo que tiene que hacer por Dios para realizar o mantener intacta esa amistad con Él. La pereza, en otras palabras, queridos amigos, es adormecer el bien espiritual que tendríamos que ofrecer a los demás. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes, Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Sé que me necesitas, que necesitas mi amor. Me llamas para que luche en este mundo de hoy. Yo sé que diste la vida para nuestra salvación. Hoy quiero amar sin medidas, quiero jugarme por vos. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. María, dame la fuerza para poder demostrar a todos mis hermanos lo hermoso que es amar, para poder con mis labios tu palabra proclamar. Hazme un instrumento y así tu amor sembrar. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Ahora nos encontramos con estos pasajes tan importantes, tan lindos que encontramos. Vamos a mirar dentro del discurso de Caleb, porque decíamos, este es el único personaje que encontramos aquí en este libro de Josué que tiene tanto protagonismo. Dios prácticamente el que más habla, pero después ni Josué no llegó a su. Josué dice así algunas palabras, Rahab también aparece por ahí algunas palabritas, y así sucesivamente. Si hay alguno que interviene, son personajes ciertamente muy importantes, o por lo menos mucho más que este personaje que encontramos ahora, que es Caleb. Este es un personaje que no tiene mucha trascendencia al comienzo, no se lo escucha, pero ahora de repente toma un protagonismo. Ciertamente que tomará un protagonismo aquí y ahora, o por lo menos el autor sagrado lo introduce en esta parte. Decíamos que tal vez está un poco desubicado, tendría que estar ya en la lista, ¿verdad? Cuando se habla de Debir, porque esto se está refiriendo a Hebrón, a Debir, la conquista de esa zona, ¿verdad? Pero en fin, entonces dentro del discurso de Caleb se advierten dos secciones, ¿verdad? O tres. El capítulo benevolente, el captatio benevolente, luego el segundo es el recuerdo de la misión y del informe, el recuerdo de la misión, lo que ellos fueron a hacer y qué informe dieron. Y luego el tercero es el recuerdo del juramento hecho por Moisés, el tercer elemento, ese juramento que Moisés había hecho para con nosotros. Y el quinto, el D, o sea, el cuarto, constatación de su buena salud. Y ahora sí, el quinto es una petición.
Entonces, con estos ojos clínicos podemos ir mirando. El captatio benevolencia primero, el A. El A, entonces, que nos habla de esta realidad, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de Caleb, ¿verdad? Que es el hijo de Yefuné. Sería el 14:13. ¿Qué nos dice el 14:13 de esta manera? Por eso me dice, ahí está la montaña que el Señor me prometió. Tú mismo oíste ese día que allí se encuentran los anaquitas y que las ciudades son grandes y amuralladas. Pero sin duda el Señor estará conmigo y yo los expulsaré. Y aquí viene el 3. Entonces Josué bendijo a Caleb, hijo de Yefuné, y le dio Hebrón como herencia. Aquí está entonces la posesión de este lugar que le corresponde. Vamos a mirar ahora y vamos a hablar un poco Caleb, hijo de Yefuné. En el versículo 6, como se nos presenta, dice así. Los hijos de Judá fueron a Gilgal, donde estaba Josué, y Caleb, ahí está, hijo de Yefuné. ¿Quién es este Caleb, hijo de Yefuné? Estas palabras coinciden literalmente desde un punto de vista, ¿verdad? Teniendo o poniendo de relieve la relación de ambos textos. Al personaje se lo denomina a veces Caleb y otras Caleb, hijo de Yefuné. Caleb simplemente, o si no también Caleb, hijo de Yefuné. Ahora, las diversas tradiciones ofrecen una imagen muy compleja. Desde un punto de vista histórico, parece indiscutible su relación con Hebrón, ciudad que habría conquistado viniendo desde el sur, totalmente al margen de la gran conquista atribuida más tarde a Josué. Entonces, las tradiciones ofrecen una imagen bien compleja. Las tradiciones que encontramos aquí. Deja, desde un punto de vista histórico, indiscutible su relación con Hebrón. La relación, entonces, de este personaje, de Caleb, con Hebrón, que era la ciudad que habría conquistado viniendo desde el sur, totalmente al margen de la gran conquista atribuida más tarde a Josué. Quiere decir que esta sería otra tradición, y nosotros dijimos al inicio, ¿verdad?, que parece que esta tradición de Caleb no está entrando dentro de lo que es el desarrollo y toda esa historia que se iba comentando y que nosotros entendemos como esa historia de Hebrón, pero fuera totalmente de la tradición deuteronomista. Quiere decir entonces que son dos fuentes, eso es lo más lógico. Entonces, Eina, que es solamente una fuente, entonces ya voy a paitego algo anga como si fuese una sola narración. No era esa. Y por lo tanto se nota, se siente. Pero lo importante es que este personaje, Caleb, siempre está en relación a Hebrón, siempre. En todas las narraciones que encontramos y que se habla de este personaje, está en relación a Hebrón. Algunos identifican la tradición más antigua sobre Caleb en número 13-17, ¿verdad? Si prescindimos de su intento de reconstruir la fuente, su propuesta ofrece detalles interesantes. Caleb y sus hermanos, dice, no los 12 jefes de los que hablará la tradición sacerdotal posterior. Son los protagonistas de una exploración de la zona de Hebrón viniendo desde el sur, después de informar sobre la existencia de anaquitas y de ciudades fortificadas. Caleb es el único partidario de subir a conquistar la región, empresa que efectivamente llevó a cabo. Este protagonismo exclusivo de Caleb ha dejado reflejado en textos muy distintos. Por lo demás, la tradición que nosotros tenemos
y la tradición más antiguas presenta a Caleb como quineseo. Lo presenta entonces de esta región, ¿verdad? De esta tribu, el quineseo, emparentado por tanto con los edomitas, con Edom. En Josué 15, 17 y Jueces también se dice que Kenaz es el hermano menor de los textos de Judá, de Caleb y padre de Otniel. La lista genealógica que encontramos en primera de las Crónicas plantean especiales problemas, ya que parecen suponer 3 personajes con este nombre. Aquí encontramos otros 3 personajes con este nombre. Bueno, vamos a seguir entonces mirando las diversas tradiciones que tenemos nosotros sobre este personaje. Volveremos entonces para profundizar, conocer, saber de dónde viene. Pero como un colofón, ¿verdad? Como una conclusión general es que aquí tenemos varias tradiciones que procuran después aunarse. Pero a pesar de que son fuentes diferentes, hay algunos elementos que se compaginan, principalmente la pertenencia o en relación siempre a Hebrón. Así nos despedimos por el día de hoy con nuestro curso bíblico. Volveremos ciertamente, vamos a procurar profundizar un poco más sobre este personaje, saber un poquitito las diferencias y cuáles son también los elementos un poco diversos en cada una de estas tradiciones que tenemos. Nos despedimos por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.